Rebeca aparece en el Antiguo Testamento como una figura rodeada de acontecimientos que marcaron el curso de la historia bíblica. Desde el momento en que Abraham envió a su siervo a buscarle esposa a Isaac, la vida de esta mujer adquirió un carácter casi legendario. Su nombre es sinónimo de hospitalidad y fuerza de voluntad, y su historia comienza cuando el sirviente de Abraham, a quien la tradición suele identificar como Eliezer, llegó a la región de Padán Aram con la misión de encontrar una esposa adecuada para el hijo de su amo. El relato describe cómo, cerca de un pozo, Rebeca ofreció agua no solo al siervo, sino también a todos sus camellos, un gesto que demostraba tanto su bondad como su disposición para servir. Ese sencillo acto fue suficiente para que el siervo intuyera que ella era la elegida, la futura esposa de Isaac y, por tanto, parte fundamental de la descendencia prometida a Abraham. La figura de Rebeca cobra un matiz especial porque, a pesar de ser joven, tuvo la determinación de seguir a un completo desconocido por fe y compromiso familiar. Rodeada de la vibrante cultura que caracterizaba a su tierra, y con una familia que incluía a su hermano Labán, Rebeca no dudó al escuchar la propuesta que traía el sirviente enviado por Abraham. Su familia le preguntó si deseaba ir con él para convertirse en la esposa de Isaac, y su respuesta fue breve y decisiva: aceptó partir sin demora. Aquel instante reflejó la fuerza interior de una mujer dispuesta a asumir el papel que el destino y la providencia le tenían reservado. Era consciente de que su vida cambiaría para siempre, pero de todos modos confió en que estaba siguiendo un camino guiado y respaldado por algo más grande que ella. Una de las imágenes más destacadas de Rebeca es su recibimiento en la tierra de Isaac. Según se relata, cuando lo vio de lejos, se cubrió con un velo en señal de modestia y respeto, algo que anticipaba la unión sagrada de ese encuentro. Isaac, por su parte, encontró en ella consuelo tras la pérdida de su madre, Sara, y desde ese momento compartieron un vínculo profundo. El amor y la complicidad entre ellos se volvieron un testimonio de cómo la fe y las tradiciones servían como pilares en las relaciones de aquella época. Pero Rebeca no solo fue una esposa abnegada y amorosa, sino también una madre con un papel sumamente importante en la narración bíblica, pues tuvo 2 hijos que se convirtieron en la base de las futuras naciones, Jacob y Esaú. Las vivencias de Rebeca tomaron un giro interesante cuando, tras permanecer un tiempo estéril, oró junto a Isaac para poder tener hijos. Finalmente fue bendecida con gemelos, Esaú, el primero en nacer, y Jacob, quien vino inmediatamente después. Desde el principio se percibía una tensión particular entre ambos, pues las escrituras mencionan que aún en el vientre de su madre se agitaban de tal manera que ella se preocupó y consultó a Dios sobre lo que ocurría. Recibió una profecía que anunciaba que el mayor serviría al menor, algo que aparentemente motivó a Rebeca a favorecer a Jacob por encima de Esaú cuando llegó el momento de que Isaac impartiera su bendición final. La escena más famosa de Rebeca involucra precisamente su intervención a favor de Jacob para obtener la bendición de Isaac, que por tradición correspondía al hijo mayor. Cuando Isaac era ya anciano y su vista había disminuido, quiso bendecir a Esaú antes de morir. Sin embargo, Rebeca escuchó en secreto los planes de Isaac y urdió un estratagema para que Jacob se hiciera pasar por su hermano mayor. Tomó ropas de Esaú y vistió a Jacob con ellas, cubrió sus manos y parte de su cuello con pieles de cabra para imitar la piel vellosa de Esaú, y preparó un guiso tal como Isaac lo deseaba. La habilidad de Rebeca para coordinar cada detalle fue decisiva. Isaac, al no poder ver, se basó en el tacto y en el aroma de las ropas para asegurarse de que quien recibía la bendición era de verdad su primogénito. Así, Jacob logró que su padre pronunciara las palabras que le conferían la herencia espiritual y el liderazgo familiar. Este suceso generó que Esaú se sintiera profundamente traicionado, con el consecuente resentimiento que se prolongaría por mucho tiempo. A pesar de que su acción pueda parecer manipuladora, es innegable que Rebeca cumplió un rol crucial en dar continuidad a la promesa de Dios, pues le fue revelado que el menor sería el heredero del pacto. Esto no necesariamente justifica la forma en que lo hizo, pero es un elemento intrigante en su historia,
ya que ilustra cómo las tradiciones y las profecías se entrelazan con las decisiones humanas. A través de este hecho, Rebeca se muestra como un personaje que, lejos de conformarse con ser una simple espectadora, asume la responsabilidad de intervenir en los acontecimientos para cumplir con lo que consideraba el plan divino. Por supuesto, esta acción tuvo repercusiones familiares y, cuando Esaú juró venganza, Rebeca exhortó a Jacob a huir a la tierra de Harán, donde vivía su hermano Labán, para salvar su vida. Otro aspecto que hace interesante la figura de Rebeca es su relación con la familia extendida y las costumbres de la época. Ella provenía de la misma familia que Abraham, pues su padre era Betuel, hijo de Nahor, el hermano de Abraham, y por lo tanto, era parte de la línea genealógica adecuada para la continuidad del pacto prometido. Esta conexión familiar era muy apreciada en las comunidades tribales, donde la lealtad al clan y la preservación de la herencia cultural eran de suma importancia. Además, la hospitalidad mostrada por Rebeca y su familia reflejaba un valor clave en las sociedades de aquella región, donde el trato a los visitantes era considerado sagrado. Dentro de la narración, se podría decir que la personalidad de Rebeca está llena de matices. Es generosa, lista, fiel y resuelta. Su decisión de cargar jarros de agua para un desconocido y sus camellos demostró su bondad. Luego, cuando requirió astucia para garantizar la bendición de su hijo preferido, lo hizo sin titubeos. Este contraste es uno de los elementos más cautivadores de su historia, pues pone de relieve la forma en que las personas, aun siendo elegidas o bendecidas, deben enfrentar conflictos morales y familiares. Es un vistazo profundo a la humanidad y la complejidad de los personajes bíblicos, donde nada es completamente sencillo. Cada acción desencadena consecuencias que trascienden su tiempo. El relato de Rebeca también hace reflexionar sobre la forma en que Dios cumple sus promesas a través de las decisiones humanas. Muchas veces, se habla de ella como un puente entre la fe de Abraham y la continuidad de Jacob, quien más tarde se convertiría en Israel, padre de las 12 tribus. Rebeca, al alentar a Jacob, sembró la semilla de un conflicto inmediato con Esaú, pero también permitió que Jacob iniciara un viaje que transformaría su vida. En la tierra de Labán, el hijo predilecto de Rebeca experimentó engaños similares a los que él mismo había cometido, y esa experiencia lo forjó hasta que llegó el momento en que Dios cambió su nombre. Así, de alguna manera, el acto de Rebeca lanzó a Jacob a un sendero que lo preparó para ser el líder espiritual de toda una nación. Un dato curioso es que, a pesar de la relevancia de Rebeca en la narrativa, las escrituras no describen con gran detalle su muerte. Se menciona que fue enterrada en la cueva de Macpela, el mismo sepulcro donde yacían Abraham y Sara, y donde más tarde reposaría Isaac. Sin embargo, a diferencia de otras figuras como Sara o Raquel, la narración bíblica no ofrece escenas específicas sobre el momento en que Rebeca partió. Aún así, su legado perdura. Su influencia no solo afectó de manera directa a Jacob y Esaú en la rivalidad que definió gran parte de la historia de Israel y Edom, sino que también nos deja la idea de una mujer valiente y a veces polémica, cuyo arrojo la llevó a jugar un papel clave en los planes divinos. Para quienes disfrutan descubriendo la riqueza del Antiguo Testamento, Rebeca es un personaje lleno de vitalidad y enigmas. Cualquiera que se acerque a su historia encuentra una mezcla de hospitalidad, firmeza, ingenio y determinación. Además, su relato conecta con el de muchas otras mujeres bíblicas que contribuyeron, desde la discreción o a veces desde una posición audaz, a moldear la historia de la fe. Rebeca sobresale porque, siendo joven e inexperta, tomó la decisión que marcó el rumbo de su vida, y luego, siendo madre, definió el destino de sus hijos cuando orquestó la obtención de la bendición familiar. Cada detalle de su recorrido encierra lecciones que pueden inspirar, cuestionar o simplemente maravillar a quien las escucha. Es interesante observar cómo la historia de Rebeca se mezcla con la de otros personajes de su época y supera los límites de su propia narrativa. No solo es la esposa de Isaac, es un eslabón esencial en la gran cadena que une a Abraham con Jacob y, por ende, con la formación del pueblo de Israel.
y aunque a simple vista su intervención parezca colocarse al borde del engaño, el relato bíblico invita a pensar en la forma misteriosa en que los designios divinos se realizan a través de decisiones humanas, a veces controversiales, a veces llenas de fe y valentía. Su historia nos muestra la mezcla de convicción y estrategia, de un corazón generoso pero también determinado, que no teme hacer lo necesario para proteger sus convicciones más profundas. Al final, los relatos de Rebeca en los textos sagrados destacan su personalidad e imprimen en la memoria de quienes los leen la imagen de una mujer cuyos actos dejaron huella en la historia espiritual. El gesto inicial de ofrecer agua a un extraño cerca de un pozo, su arribo al hogar de Isaac, sus oraciones por descendencia, y su audaz jugada para asegurar la bendición de Jacob continúan siendo recordados como hitos en la narrativa bíblica. Y si se desea explorar más sobre su influencia, no hay que perder de vista que cada una de sus acciones sirvió de preludio para las aventuras que aguardaron a Jacob, quien se transformó de un simple pastor a uno de los grandes patriarcas. De ese modo, Rebeca sigue siendo un testimonio vívido de cómo la fe, el coraje y la determinación pueden converger para marcar un antes y un después en la historia sagrada. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.